escalonada de Zoser en Saqqara. Hablando de una revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, podemos hablar sobre la protagonizada por el faraón Zoser y su arquitecto y primer ministro Imhotep, con la construcción de la pirámide y el complejo funerario en Saqqara, al sur de la capital de Menfis durante la tercera dinastía. Las obras se iniciaron hacia el 2750 a.C., a los 20 años de reinado de Zoser. Las innovaciones introducidas por Imhotep fueron de dos tipos. En primer lugar, sustituyó materiales como el ladrillo de barro prensado, las haces de papiros y los troncos de árbol por materiales como la piedra caliza labrada en tamaños similares al ladrillo. Y en segundo lugar, inventó literalmente la pirámide. La pirámide escalonada se alza sobre la mastaba en la primera planta, cuyas interioridades alojan la tumba subterránea excavada de la meseta de roca. Los muros de esta cámara mortuoria fueron revestidos con cerámica vidriada verde, imitando tallos de papiro y madera, una evocación de las esteras de caña en las paredes del palacio del rey. Para bajar las tumbas de los miembros de la familia de Zoser, la mastaba original fue ampliada lateralmente, pero más adelante se decidió transformar la mastaba horizontal inicial en un monumento piramidal, poniendo 4 más encima de la primera, que pasaría así a convertirse entonces en la base de la pirámide escalonada. Además se hizo otro cambio, consiste en ampliar aún más la base y aumentar el número de mastabas superpuestas. El resultado final fue una monumental pirámide escalonada revestida entre las finas losas calizas blancas. Las razones que impulsarían a Zoser a llevar a cabo este cambio sin precedentes y el por qué Imhotep lo proyectó de esta manera y no de otra forma son inescrutables, pero lo cierto es que la forma piramidal fue adoptada inmediatamente por los sucesivos faraones, quienes más tarde irían suavizando la superficie de las caras de la pirámide, rellenando los huecos de los escalones hasta darle la forma lisa familiar de que todos conocemos. Las pirámides de Gizeh. Los historiadores de la antigüedad concedieron el privilegio de figurar en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. El trío de Gizeh representa la culminación de la edificación piramidal, que ya no sería superada jamás por ningún monumento egipcio. Las caras de cada una de las importantes masas pétreas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó es la septentrional y la de mayor tamaño de las 3. Fue erigida por Keops aproximadamente en los años 2680 y 2560 a.C. La siguiente, inmediatamente al sur de la anterior, fue construida por el hijo de Keops, Kefren, el tercer faraón de la cuarta dinastía. Luego, al suroeste de la pirámide central, el faraón Miquerinos, hijo de Kefren, construiría la tercera y la más pequeña de las 3. La innegable fascinación que ejercen las pirámides se debe a 2 factores: su imponente tamaño y la precisión con la que fueron construidas. La pirámide de Keops, la mayor de las 3, medía originalmente 440 varas egipcias de lado y 280 varas de altura. Esto es referente a 230 metros de lado y 146 metros de altura. Hoy en día esas medidas son inferiores, ya que la envoltura del exterior de piedra calcárea perfectamente labrada fue arrancada para aprovechar los bloques como material de construcción en el Cairo. La pendiente de sus caras es de 51 a 50 grados. La pirámide de Kefren tenía 215,5 metros de lado y 143,5 metros de altura. Es la única de las 3 que conserva una parte de su envoltura original de piedra calcárea en la cúspide. En algunos puntos aún es posible apreciar el pulido original. La de Miquerinos era la más pequeña de las 3. Medía 108,5 metros de lado y 66,5 metros de altura, siendo la pendiente de sus caras de 50 grados. También le falta revestimiento original. Las pirámides son como montañas cuyas piedras fueron elevadas una a una desde el nivel del Nilo hasta la meseta. La base de la pirámide de Keops ocupa una superficie de 5,3 hectáreas. En el aspecto de construcción se inició con la nivelación de la plataforma de la meseta, ya que si había falla provocaría graves problemas. Esto se hizo mediante zanjas llenas de agua. Tan precisa fue esta labor que los modernos instrumentos topográficos solo encontraron 1,25 centímetros de desnivel. Una vez preparada la plataforma, se iniciaba con la colocación de bloques de piedra. Esta construcción se llevó a cabo durante 20 años, empleando 100.000 hombres cada 3 meses.
En un año se emplearon 4 grupos de 100.000 hombres. Las pirámides fueron el lugar de ascensión del rey, la montaña cuya cúspide dorada captaría los primeros rayos del sol, y desde la cual el alma del faraón ascendería para encontrarse con Ra. Las antiguas ciudades egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido ya que estaban hechas de ladrillo de barro prensado. En el reinado del faraón en el año 1379 a 1362 a.C., se fundó otra ciudad llamada Actatón. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa. Se construyó una casa de un suburbio septentrional de la ciudad. El acceso desde la calle a través de un portal inserto en el muro circundante. En el interior de un jardín cercado por un muro se alzaba una capilla de Atón, el nuevo dios. Atravesando el patio está la vivienda conformada por la sala norte y central, además de la sala oeste que esta es para invitados y la zona de esposas. Las ventanas de los muros eran pequeñas para evitar la entrada del calor. En torno a la casa principal se encontraba el granero, establos, dependencias de servicio, almacenes, la cocina y el pozo. Estas casas eran posiblemente de algún funcionario importante. Los calígrafos y artesanos también vivían razonablemente bien, ya que tenían un papel importante en el templo. Las casas de planta alargada tenían el ancho de una habitación y el largo de varias habitaciones. La habitación de fachada es una sala de visitas con un pequeño altar dedicado al dios familiar Bes. Detrás de esta habitación está la más espaciosa, que era el dormitorio. Detrás de la casa está el patio, donde se encontraba una escalera que te dirigen a la cocina. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. La reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón de la 18ª dinastía, encargó a su arquitecto y administrador Silmiut la construcción de un templo funerario con terraza junto al de Mentahaupt, que debía servir como el paraíso terrenal, con un conjunto de árboles de mirra. Al otro lado del río, Silmiut emplazó un gigantesco templo del valle de Deir el-Bahari. Características: una larga avenida jalonada de esfinge señalada con árboles a ambos lados. A lo largo del muro occidental se extiende una columnata de robustas columnas de planta cuadrada. Por el reverso hay otras delicadas columnas de 16 caras. Las columnatas son atravesadas en su centro por una rampa que asciende a la terraza superior. En esta terraza, al oeste, hay una columna doble que sirve de porche a los templos de fondo, dedicado a Hathor, diosa del amor, arte y música, y a Anubis, dios de los muertos y conductor de almas. Excavado en la cara de la montaña se encuentra un patio hipóstilo abierto. El templo de Amón en Karnak. Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinando su función religiosa con la de los centros de aprendizaje y de administración para la nación. El templo egipcio, el edificio público más importante en la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia, tal y como solemos entender este concepto hoy. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran centros de administración gubernamental, de estudio científico y médico, y de administración agrícola, y servían como granero público y como obradores. El templo de Amón en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba a la época del imperio antiguo, pero a partir de la exdinastía empezó a adquirir preeminencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país. Hipóstolia, una cámara con numerosas columnas e iluminada mediante ventanas de linterna. En último término se encontraba Hipóstolia, una cámara con numerosas columnas e iluminada mediante ventanas de linterna. En último término se encontraba el Secos, santuario o residencia del dios, lugar al que solo tenía acceso los sacerdotes, cuyas habitaciones rodeaban este espacio. Una vez perfeccionada durante los imperios Medio y Nuevo, la forma del templo fue utilizada sin apenas
alteraciones durante 1500 años, hasta el periodo de la anexión en Roma. Muchos de los templos fueron construidos según un eje perpendicular al río, para que el sacerdote que ejercía los ritos de ablución de la imagen de Amón-Ra estuvieran de cara al sol naciente. La orientación del eje del templo de Karnak hacia el punto en el que nace el sol en el solsticio de invierno evidencia la claridad de conexión con el sol. Durante casi 3000 años, los constructores egipcios no hacían sino reafirmar continuamente los pristinos ritmos del sol y el río, preservándolos contra el cambio y manteniéndolos al orden recto de las cosas establecido con la creación del mundo.